Ya está en la línea Rogelio Campos, él es politólogo y nos va a ayudar a analizar el discurso del día de ayer del presidente. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Rogelio, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Con el gusto de saludarlos a ustedes y, por supuesto, a su público. Gracias, Rogelio. Oye, ¿cómo viste el informe, los 100 días de ayer? Ya se está haciendo como costumbre, pues regresar a esos informes de cifras y cifras y cifras bastante inconexas. Y, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, el informe en sí mismo, su estructura, pues es una colección de cifras en lo financiero, en lo económico, en la cuestión de salud, educación, programas sociales, infraestructura. Por supuesto que no dejó pasar la oportunidad de hablar de la reforma energética y su supuesto plan alterno en caso de que no se apruebe esta reforma. Hay cifras que son contundentes, hay cifras que son indubitables, ¿no?, irrebatibles, y hay cifras que son sujetas a un escrutinio y que difícilmente pasan la prueba del ácido, ¿no? En las primeras podemos encontrar cuestiones financieras y económicas, la cuestión de la inflación, la paridad cambiaria, etcétera, que para muchos, bueno, algunos pronosticaban que hace un año el dólar iba a estar a 30 pesos. Eso pues como que contundente, ¿no? Y luego ya la cuestión esto de la salud, pues eso ya es como, ¿no?, se confunde entre lo que es realidad y lo que es un buen propósito. Cuestiones irrebatibles, cuestiones del salario, ¿no? Cómo ha aumentado el salario mínimo en nuestro país, la recuperación del empleo formal, que pues está ahí en el registro del Seguro Social, etcétera. Entonces, bueno, en cuanto a lo que tú mencionabas, que pues es importante, ¿no? El presidente no va a ceder la agenda pública. El presidente ha logrado, para bien o para mal, que toda la oposición y que todos los medios de comunicación hablen o hablemos de lo que él marca en la agenda. Entonces termina la revocación de mandato que estuvo en la agenda y él inmediatamente aprovecha de los 100 días del cuarto año de gobierno para posicionar su mensaje, para hacer un impasse de aquí al domingo, que será la discusión de la reforma eléctrica, y terminando eso, vamos a volverlo a ver reposicionando. A ver, pero eso no cosa extraña. Si no me aprueban la reforma eléctrica, voy a nacionalizar el litio. ¿No estaba ya de cualquier manera previsto? Sí, claro. Pues es la narrativa de que cuando pierdo empato, ¿no? Y como te digo, pues la gente va a hablar de eso. Yo considero que el hecho de que no pase la reforma eléctrica eventualmente, que yo creo que todavía la moneda está en el aire, pues va a darle a él un discurso de más largo aliento que si hubiera pasado, ¿sí? Porque va a endurecer su posición contra quienes no lo aprobaron. Y luego pues no se hacen el favor, Diego, Alejandro, porque pues ya vemos que los diputados, en este caso concreto una diputada del PAN, pues meten a los cabilderos de Europa al recinto y lo sientan en una curula, entonces pues también se ponen de pechito. Sí. Rogelio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros en semejante día, con el descanso a la vista. Qué privilegio. Buenos días. Igualmente. Oye, Rogelio, sí, el presidente está empeñado en marcar la agenda del país, pero sí se nota un desgaste. Hoy mismo los medios impresos no le dieron preeminencia a este informe de los 100 días. ¿A quién le está hablando el presidente? Porque también los famosos 30 millones se diluyeron abruptamente. Los 30 millones que le dieron el voto ya no son el público cautivo, al menos eso demuestra la revocación, que él decía. ¿A quién le está hablando? ¿Cada vez se diluye más ese público también? Híjole, aquí entraríamos a un ejercicio que se ha hecho en los últimos días a raíz de los resultados de la revocación.
y yo creo que todo es según el ángulo como se vea, ¿no? ¿A quién le habla? Definitivamente, para contestar a tu pregunta, pues a su público cautivo, a su voto duro. Su voto duro ya se le difuminó, pues yo creo que su voto duro nunca fueron los 30 millones. Evidentemente que en una elección presidencial, No. pues en esos 30 millones hay quienes switchearon, hay quienes un voto de coyuntura. Pero los presumía, sí. Sí, claro. Digo, yo creo que 15 millones de votos, citando al clásico, haya sido como haya, ya los quisiera cualquier precandidato para un fin de semana, ¿no? Claro. Son un montón de votos, son pocas casillas, efectivamente, y yo creo que el problema sería, y es lo que ha hecho la oposición y los críticos del presidente, sería minimizar ese logro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están 15 millones de votos. Claro. En un día, en una jornada que no se acostumbra en México, de repente se nos olvidan algunas cosas. El presidente propuso que ese ejercicio se hiciera concurrente con la elección intermedia, y eso fue rechazado por la oposición. ¿Por qué? Pues porque ahí garantizabas un 55% de participación, ¿no? Que es los que iban a votar para diputados. Entonces, Claro. me parece que sí, de alguna forma, pues sí, los aviones, pero tampoco se puede comparar, ¿no? O sea, no se puede comparar el 65% de votación que se tuvo en el 2018 con el 55% que se tuvo, o 52% que se tuvo, perdón, en el 2021, ¿no? Cuando dicen 80% no salió a votar, bueno, pues en el 2018 35% no salió a votar. Oye, Rogelio, ¿qué tal? Alejandro Hola, Sierra, Alejandro. gracias por estar aquí, bueno, aprovechándote. Gracias a ustedes. ¿Cómo ves el desgaste de Morena hacia el interior, o la guerra intestina que se está dando o que se va a dar? ¿Cómo ves a Claudia? ¿Cómo ves a Dan? ¿Cómo ves a Marcelo? Yo creo que está muy enfocado en los dos primeros. Yo no creo que Adán tenga alguna posibilidad real, y yo creo que Marcelo debe tener un plan B. Yo la última vez que hablé con ustedes, lo había comentado que Marcelo podría ser el plan de Movimiento Ciudadano. Hoy se dice con elementos que Marcelo tiene un plan con el Partido Verde, en caso de que no sea el candidato de Morena. El presidente. Entonces, el desgaste, pues, al interior, pues es evidente que existe, es evidente que ocurre en todos los gobiernos, ¿no? Sino que le pregunten aquí al inquilino de Casa Jalisco cómo, pues, las cosas se le empiezan a descomponer, teniendo una hegemonía Movimiento Ciudadano mayor, ¿no? O igual que Morena a nivel nacional en Jalisco, pues también ya un poquito los ánimos empiezan a exaltarse, y obviamente pues que hay un desgaste y zancadillas y fuego amigo. Quien hoy lleva la delantera es Claudia Sheinbaum. Sí, ahora, traducir los votos del presidente a Claudia no está fácil, ¿eh? No está fácil. Por supuesto que no está fácil. Y yo creo que en ese sentido tendría que ser aprovechado. Si es que quieren derrotar al presidente, tendría que pasar por dos vías. Una, que el PRI y el PAN designen a un candidato común. Y así como Diego dice que no está fácil transferir los votos del presidente a Claudia Sheinbaum, tampoco está fácil que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo en un candidato. Más cuando el PAN ya dijo que tiene 5, ¿no? Bueno, porque tiene que jugar, pero la verdad es que no tienen ninguno. Rogelio. Bueno, yo veo algunos muy bien posicionados que no están en la agenda, como es el gobernador de Yucatán, y como es el actual gobernador y el anterior gobernador de Querétaro. Pero Rogelio. Bueno, sí, Mauricio Vila, Curi, sí. Pero no están todavía en la agenda nacional. No. Y la otra aduana que tendrían que pasar después de ponerse de acuerdo
porque es muy fácil ponerse de acuerdo en las intermedias. Bueno, fácil entre comillas. Ya con un candidato presidencial es mucho más difícil. Y la otra aduana que tendrían que pasar es que Movimiento Ciudadano no le haga el favor a Morena de quitarle esos 5 o 7 puntos porcentuales al PRIAN-RD, que finalmente son los 5 o 7 puntos de Morena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se lo restas a la alianza opositora. Entonces sí, no está fácil transferir votos ni a Marcelo ni a Claudia, pero tampoco está fácil que se pongan en un candidato opositor y que quiten ese zumbido 5 o 7% del Movimiento Ciudadano. Oye, Rogelio, para el análisis a futuro parece que tendremos que incluir ponderadores, ¿no? Como la violación sistemática a las leyes electorales, como el uso indiscriminado, que ya se hacía, pero nunca con semejante descaro, de secretarías, de recursos públicos, de recursos humanos que pertenecen a la Federación. Y ese ponderador seguro pesará para medir los resultados electorales. Sí, Augusto, totalmente de acuerdo, y yo agregaría uno más. En la elección de 2024 no va a estar Lorenzo Córdoba al frente del INE, porque él termina su mandato en el 23. Entonces, el papel que ha jugado Lorenzo Córdoba, para bien o para mal, pues no, también va a ser un factor que va a pesar de manera muy importante. Oye, Rogelio. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver si regresando de vacaciones te buscamos para hacer un análisis político de la situación en el estado de Jalisco, a ver cómo la ves, ¿no? Con mucho gusto. Sí, ¿no? Con mucho gusto haciendo las invitaciones de ustedes y para estar con Perfecto. el público. Gracias. Será un placer, Rogelio. Muchas gracias, que descanses y gracias por estos minutos para hacer las cosas. Bueno, él es Rogelio Campos, politólogo, analista, fue consejero electoral, fue presidente del Instituto Estatal de Geografía y Estadística, alguien que pues, conoce bien la política del Estado y del país.